Alexander Romanowski Luria, eminente psicólogo, neurofisiólogo e investigador soviético. 1902 a 1977 nació en Kazán, Rusia. Fue pionero de la psiconeurología, ya que a finales de 1920 era un iniciador del pensamiento de la psicología, que consideró a los fenómenos psíquicos del hombre como el resultado de un largo proceso de desarrollo histórico y social. Impartió clases en la Catedral de Psicología, en la Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal de Moscú, en su laboratorio de neuropsicología en el Instituto de Neurocirugía de Bourg-de-Côte de la Academia de Ciencias. Realizó investigaciones con pacientes, ofreciendo conferencias en institutos de psicología y en muchas otras instituciones, siempre con gran fervor y admiración, y seguidor del genio Vygotsky, revelador de la historia maravillosa de cada una de las funciones psíquicas del hombre. Aportes de Luria. Uno de los aportes de Luria fue el desarrollo de forma ampliada a procesos neurofisiológicos del cerebro y del sistema nervioso, particularmente lesiones afásicas, como el desorden del lenguaje producidos por daños en una área específica del cerebro que controla la comprensión y la expresión del lenguaje. Incapacidad de personas a una comunicación efectiva. Aborda lesiones traumáticas, alteraciones de la memoria, de la atención, de la percepción, sin dejar de entender los procesos fisiológicos normales. Otro aporte de Luria fue el estudio del cerebro y el sistema nervioso, conjuntamente procesos psicológicos. Otro aporte de Luria fue concentrado en el desarrollo cognitivo desde la integración sociocultural y propuesta por Vygotsky. Otro aporte de Luria fue abordar la anatomía fisiológica del cerebro y del sistema nervioso desde una perspectiva funcionalista. Otro de los aportes o que creía Luria y decía que sostiene que el ser humano y los animales no son homólogos. ¿Por qué? Porque su actividad es diferente. El ser humano, la actividad es consciente, y la de los animales es mecánica. Otro aporte es el enfoque sociocultural sobre la caracterización principal de los procesos de la mente humana. Postulados centrales como la psicología cognitiva, el lenguaje como un conducto de experiencia sociocultural del ser humano. Otro de los aportes que hizo Luria fue el aporte a la educación. Como psicólogo y médico ruso, perfeccionó diversas técnicas para el estudio y el comportamiento de personas con lesiones del sistema nervioso y completó una batería de pruebas psicológicas diseñadas para establecer las funciones en los procesos psicológicos, como la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, entre otras. Aquí podemos observar la batería de Luria, que es la motricidad, la audición, el tacto, sinestesia, visión, habla receptiva, habla expresiva, escritura y lectura, destreza aritmética, procesos amnésicos, entre otras. Localizacionismo, defendía la idea de que los procesos mentales son resultados de la integración de distintas estructuras que actúan creando sistemas. En otras palabras, para Luria, lo importante del cerebro es que los procesos mentales no se encuentran en una zona en específico, es decir, para realizar dicha actividad no quiere decir que se esté ejecutando todo el cerebro,
Luria propuso la existencia de 3 unidades funcionales en el encéfalo, que son las responsables de la especificidad de la conducta en distintos niveles. Y aquí la primera unidad funcional. Unidad para regular el tono, vigilia y estados mentales. Abro comillas, la organización de la actividad va dirigida a una meta que requiere el mantenimiento de un nivel óptimo de tono cortical. Según Pavlov, donde habla de las leyes neurodinámicas, donde el estado óptimo del córtex lleva al curso organizado de toda actividad nerviosa superior o actividad psíquica, es decir, la ley de la fuerza o cantidad de trabajo. Esto quiere decir que cuando nosotros recibimos un estímulo fuerte, así mismo vamos a recibir una respuesta fuerte. Y en caso de ser un estímulo débil, pues vamos a recibir una respuesta débil. Aquí entra la formación reticular, a la cual se le asocian los núcleos. Una de las principales funciones de este es la regulación del sueño, la vigilia y los diferentes niveles de activación cortical necesarios para las exigencias del entorno y el interés de la persona. Está constituida o formada por células y fibras nerviosas. Estas se encuentran presentes en gran parte del sistema nervioso central, la médula espinal, el tronco encefálico y el diencéfalo. Las neuronas de la formación reticular del tronco encefálico forman una red que se proyectan tanto hacia el encefálico como hacia el caudal. Es así como estas funcionan entre ellos, entre el tálamo, hipotálamo, médula espinal y del cerebelo. La formación reticular tiene 2 secciones. Primero, el sistema reticular ascendente está conformado por un conjunto difuso de neuronas situadas en el tronco del encéfalo y tiene como función principal el mantenimiento del estado de alerta. Segundo, el sistema de formación cortical descendente comienza en estructuras nerviosas superiores y corren hacia estructuras inferiores en el encéfalo, hipotálamo y tallo cerebral, que se encargan de los ciclos del sueño. Es aquí donde entra el tono cortical. Sus estructuras de producción y mantenimiento se encuentran ubicadas en la región del tallo encefálico, teniendo en cuenta que allí el sistema de formación reticular ascendente es el encargado de mantener la regulación de toda la activación cerebral para el normal funcionamiento de las fuentes de energía y de los estímulos. El tono cortical no se encuentra en el córtex, sino debajo del subcórtex. Este se caracteriza por el grado de concentración en los procesos nerviosos, por el balance entre las excitaciones e inhibiciones y por el cambio de una actividad a otra. La segunda unidad funcional de Luria es la encargada de recibir, analizar y almacenar la información. Está compuesta por estructuras corticales de los lóbulos occipital, temporal y parietal. Como podemos ver en esta primera imagen, el lóbulo parietal es el encargado de procesar la información de la temperatura, de los movimientos, del gusto y del tacto. El lóbulo temporal es el encargado de la memoria. Allí se encuentran los recuerdos y los integra con las sensaciones, como lo son olfato, gusto, oído y tacto. Y por último está el lóbulo occipital, que el lóbulo occipital es el encargado de todo lo visual. En esta unidad encontramos 3 características importantes, que son la organización jerárquica de sus estructuras, la alta especificidad modal de las neuronas que las componen y la lateralización progresiva de las funciones a las que se encuentran vinculadas.
En esta segunda unidad encontramos áreas de la corteza que recepcionan, codifican y almacenan la información, para la cual engranan diversas estructuras que se hallan subdivididas en áreas primarias o de proyección, donde la información es recibida, y las pasan a las áreas secundarias, o también son llamadas áreas de asociación, donde la información es sintetizada. Entonces, un ejemplo de esto es el baile. Entonces, una persona quiere bailar, entonces escucha la música, esta información se va por el oído, llega al lóbulo temporal, la muchacha ve bailar a alguien, pues también aprende, lleva la información visual al lóbulo occipital y allí integra esta información y la llevan al lóbulo parietal para que así ella pueda moverse y bailar. También encontramos áreas de Brodmann que están asociadas en esta unidad. Entonces encontramos el área 3, que en esta está encima de la circunvolución de Rolando. También está el área secundarias como la 1, la 2, la 5 y parte de la 7, que se encuentran en el lóbulo parietal, y esta son de la modalidad sensorial. También está el área 22 y 21, que estas son para la audición. Estas se encuentran en la cara convexa del lóbulo temporal. También encontramos el área 41, que también sirve para la audición. Esta se encuentra en la circunvolución de Helsch y está en la primera circunvolución temporal. Y por último están las áreas 18 y 19 de Brodmann, que se encuentran en el lóbulo occipital y se encargan de la visión. Tercera unidad funcional. Las estructuras de la tercera unidad funcional se encuentran localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios, por delante del lóbulo parietal, por encima del lóbulo temporal anterior, delante de la cisura rolándica, arriba de la cisura silviana, en las regiones anteriores de la bóveda craneana. La tercera unidad funcional consta de los lóbulos frontales y las estructuras prefrontales bilaterales de la corteza cerebral. Su función principal se relaciona con la formulación de sus planes y programas de acción, su regulación y verificación del ser humano. Estas áreas permiten la formación de planes y secuencias de acciones que autorregulan la conducta humana por medio del lenguaje. Es importante entender que estas mismas áreas integran funciones de significación, abstracción, interrelación y retroalimentación de la información. Las estructuras frontales de proyección cumplen funciones motoras que programan la ejecución de la conducta humana de manera voluntaria y sobre todo de una forma consciente. Corresponde al funcionamiento cognitivo de orden superior, lo que es la planificación y la ejecución. La tercera unidad funcional constituye la base neurobiológica de la personalidad, de los modos de ser, de pensar, de actuar y de aprender. Las zonas prefrontales categorizan la información a través de la formación de conceptos. Esta categorización de conceptos no es otra cosa que el pensamiento mismo, y a través de él se planifican las acciones y se integran los procesos de regulación cognitiva, diferenciando los estímulos relevantes, lo que es importante para el hombre, de los irrelevantes para la focalización de la atención y la solución de problemas. Por último, para concluir, los lóbulos prefrontales tienen conexiones con el sistema límbico. También intervienen en la regulación de las respuestas emocionales, la motivación y la conducta social. Para finalizar, las tres unidades funcionales de Luria son bastante importantes porque son necesarias para las actividades mentales, ya sean del movimiento voluntario, involuntario o psicomotor, como por ejemplo la producción del lenguaje, ya sea oral o escrito, la música, la memoria, la percepción, la escritura. Además, favorecen al conocimiento analizando los componentes del entorno que nos rodea, mejorando y sintetizando los mismos.